Hola, muy buenas a todos y a todas. De nuevo, aquí con vosotros. Esta es la segunda parte del vídeo número 7, pero es la segunda parte de cómo se mueven los mercados. Habíamos acabado la parte anterior un poco en la zona un poco negativa, de qué es lo que no servía, qué es lo que no deberíamos de profundizar. Aquí, ahora vamos a intentar entender qué es y cómo se mueven y por qué se mueven los mercados. Y de dónde viene toda la explicación. Como siempre, lo que vamos a intentar es a entender, no a actuar porque sí, sino entender qué es lo que ocurre, y solo entendiendo qué es lo que ocurre es cuando podremos operar bien. Hace ya muchos años, Charles Henry Dow, analizando y estudiando y viendo muchos gráficos, determinó que los mercados se movían en una figura de tendencia primaria, una tendencia secundaria que era correctiva, en medio de la secundaria había una tendencia menor y la segunda parte de la tendencia secundaria para posteriormente de nuevo seguir con la tendencia primaria. Dow fue un adelantado de su época y un poco el promotor del análisis técnico en los mercados. ¿Vale? Sin embargo, unos años después, y además debido a una serie de problemas importantes de salud, Ralph Nelson Elliott era un contable como un gerente en una embajada de Estados Unidos en un país de Centroamérica, contrajo una importante enfermedad tropical, vieron que ahí no lo iban a curar, lo volvieron a llevar a Estados Unidos y estuvo muchísimos años en la cama. En el hospital casi 2 o 3 años y luego en casa 4 o 5 años más, hasta que consiguió recuperarse de su enfermedad. Supongo que si en aquella época hubieran sido conocidos los sudokus, pues igual no hubiera llegado a descubrir todo lo que realmente hizo, que es un trabajo de genio y excepcional. Al estar en la cama, pues claro, cada día leía el diario y al final empezó a entretenerse con las diferentes cotizaciones que aparecían en los diarios. A partir de aquí, fue haciendo gráficos, fue sabiendo que había unos gráficos que precisamente publicaba el señor Dow justo con el señor Jones, en lo que ya era el Wall Street Journal en aquellos momentos, y empezó a interesarse porque él lo que quería saber era estudiar, y es lo que realmente acabó haciendo. Los últimos libros que escribió eran sobre el comportamiento humano. Lo que pasa es que al estar en esta situación de cama, dedicó prácticamente 15 años de su vida a estudiar el comportamiento de los mercados, o el comportamiento humano dentro de los mercados. Él profundizó muchísimo en los estudios de Dow, que prácticamente eran los únicos, y llegó a determinar una serie de patrones que él vio que se repetían en todos los activos que él estaba estudiando. Fue profundizando y como gran matemático que era, acabó generando una serie de normas, 4. Aquí en la zona esta tenéis 3 de ellas y la cuarta es la norma de alternancia entre las ondas 2 y 4. Y al conocer toda la información se dio cuenta que 1, 2, 3, 4, 5 más 3, 8, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... Estos números resonaban y se dio cuenta que tenían mucho que ver, que eran de la serie de Fibonacci. Entonces, lo que hizo fue, una vez vio que había una serie de estructuras, buscar estas estructuras por qué aparecen. Y aprovechando toda la matemática de Leonardo Fibonacci da Pizza, de la Edad Media, el introductor del sistema decimal en Occidente, y gran estudioso, entre otras cosas, de la serie esta famosa por lo que es tan conocido, empezó a buscar explicaciones y a encontrar y mirar de llenar los huecos con toda la matemática aplicada que había dejado Fibonacci. De alguna manera, él, aparte del impulso corrección, que ya había determinado el señor Dow, dijo que era impulso corrección, impulso corrección, impulso, y esto constituía una estructura, un ciclo, y de aquí hacía una corrección. O sea, esto de 1,5 ABC es
un 1-2 de un gráfico más grande. Y el 1, 2, 3, 4, 5, ABC mucho más grande no es nada más que el 1, 2 de un gráfico todavía más grande. Esto se le llama fractal. Y así acabó determinando toda una serie de estructuras. Empezamos por lo más básico. ¿Por qué es tan difícil operar? Porque el precio no va lineal. No, yo la acierto, entro aquí y ahora sube, yo miro, me río y voy ganando dinero. No. El precio sube y luego baja. Y vuelve a subir y corrige el lateral. Y vuelve a subir y vuelve a hacer una corrección. Y vuelve a subir y ahora la corrección resulta que es mucho más grande. No pequeñitas como esta, sino que es la corrección de todo este movimiento. ¿Lo veis? Pero igual que aquí, impulso, corrección, es aquí, impulso, corrección. Esto es lo que hace que sea tan difícil operar cuando se es novel y no se comprende o no se entiende ni por qué ni cómo se mueve el precio, ni con qué estructura se suele mover. Conociéndolo ya es muy complicado operar, sin conocerlo es ir completamente perdido. ¿Vale? Pero lo veis lo que os explicaba hace un momento. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Estamos arriba y ahora corrección mayor. Pues mirad exactamente lo que él explicaba. Aquí tenemos onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, alternancia, onda 2 muy larga, onda 4 muy corta. Otras veces es onda 2 muy larga, onda 4 muy larga en el tiempo y haciendo un lateral. En este caso es así, onda 5. O sea, tenemos 3 impulsos, 2 correcciones. ¿Vale? Y de esta onda 1, onda 2 que veíamos hace un momento, vemos que una vez tenemos la estructura entera, 3, 4, 5, también tenemos una corrección. Y la corrección vemos que es diferente. Si aquí teníamos 3 impulsos, las flechas negras, y 2 correcciones, las flechas rojas, aquí tenemos impulso, corrección, estamos hablando ahora del movimiento bajista, impulso, corrección, impulso. O sea, la corrección está compuesta por 3 movimientos. 2 bajistas y 1 al revés, en la misma dirección de la tendencia principal. Fijaros que estamos un poco en lo que ya había visto hace más de 120 años el señor Dow. Tendencia primaria, secundaria, menor, secundaria. Sigo con tendencia primaria. Solo que Elliott lo analizó y lo estudió muchísimo más, dándonos muchísimas más respuestas. Y muy importantes, como veremos más adelante. Fijaros, aquel movimiento inicial que hemos visto hasta aquí no es nada más lo que explicamos, que una parte, ¿veis? Esto era el primero que hemos visto. Este ha sido el segundo, el que acabamos de ver ahora, que está compuesto por 5 movimientos, más los 3 que bajan. Pero es que esta onda 1, onda 2, de una gráfica mucho más grande, onda 3, onda 4, onda 5. O sea, seguimos con la misma estructura. ¿Lo veis? ¿Veis que la estructura, desde que hemos empezado con esta onda de aquí pequeñita, es exactamente la misma y estamos aquí ya 500 puntos más arriba? ¿Sí? Lo repito porque es importante. ¿Veis? Estructura pequeña, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Lo veis? En esta onda 1, que es un impulso, estamos hablando de una estructura muy pequeña. ¿Sí? Y automáticamente corrección después de las 5 ondas hacia arriba, aunque a veces son difíciles de contar, y más en un cambio como es aquí. Este debe ser el punto de 11.049, el punto más bajo. Por esto lo he escogido. ¿Vale? Y las primeras ondas aún son mucho más difíciles. Pero es así. ¿Lo veis? 1, 2. Si pasamos, este era el movimiento que estábamos viendo hace un momento, y vemos que este movimiento, este 1, 2, que ya tenía aquí 5, y aquí ya tenía 3 en la bajada, ahora vemos que forma parte de un movimiento más grande. 1, 2, 3, 4, 5.
y de una corrección más importante. ¿Veis? Y ya tenemos este movimiento, ahora tenemos el segundo, y aquí, primer movimiento, aquí tenemos otro movimiento. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Veis cómo está manteniendo en todo? Está manteniendo la misma estructura en todo momento. ¿Qué ocurre? Que a veces las correcciones, ¿veis? Aquí es una corrección muy seca, aquí es casi el triple o 4 veces el tiempo de la corrección. Esta es la famosa norma de alternancia. A veces cuando es una pauta plana la onda 2, la onda 4 se dedica a hacer un triángulo inacabable, aquellas consolidaciones que solo dan que pérdidas. Y al final cuando sale del triángulo sigue hasta la onda 5. ¿Sí? Pues si seguimos, vemos que ahora todo este movimiento, 1, 2, 3, 4, 5, tiene otra corrección. ¿La veis aquí? Esta es la corrección de todo este movimiento. ¿Por qué es importante conocer esta estructura y estudiarla y conocerla bien? Porque como siempre digo, si os fijáis, la EMA 8 o la EMA 8 Wilder 8 marca muy claramente las zonas de corrección. Es donde viene a tocar las zonas de corrección. ¿De acuerdo? Entonces, si conocemos estas zonas, sabremos en qué punto más o menos estamos. La última no nos la jugamos y cerramos, o si tenemos dudas y no es la última y va más para arriba no pasa nada, pero nuestro trade ha sido ganador, ha sido con beneficios. ¿Sí? ¿Lo veis o no? Pues fijaros bien, todo lo que hemos visto hasta ahora, que ya había 3 o 4 continuadas estructuras, es onda 1, onda 2. O sea, lo que hemos visto, que ya eran 1, 2, 3 estructuras diferentes, aquí es la cuarta. ¿Vale? Es onda 1, onda 2, ha bajado hasta aquí. O, esto ya es otra historia ahora, porque aquí hay que aprender mucho. O es A, B, y ahora aquí estaríamos en una C con 5 ondas. ¿Sí? Pero este es el tema. Hay una estructura. Esta estructura existe. Existe de verdad. Si se conoce, es mucho, mucho más fácil poder operar. No es ninguna panacea. No voy a saber dónde va el precio. No voy además calculando con fibos y con otras herramientas y con mis cotas a acertar, además, seguro dónde va el precio justo cuando esté aquí. No. No es lo que buscamos. Lo que buscamos es conocer la estructura para saber dónde entrar y dónde salir. Lo que se busca es conocer bien la estructura, que esto que se puede aprender en unos meses, estudiando y clavando codos y viendo muchísimos ejemplos, para saber y conocer con la EMA 8 en qué puntos me va a corregir hasta EMA 8 de M15 y en qué puntos me va a ir a buscar la EMA 8 de H1 y en qué puntos va a ir a buscar la EMA 8 de H4. Esto es lo importante. Esto sí que es importante porque esto sí que os va a dar dinero. Pero veis, seguimos con la estructura. Ahora, en el caso de que sea esto una A, B, aquí tenemos ahora una estructura de 1, 2, 3, 4, 5, que la onda 3 al mismo tiempo tiene 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la estructura típica, ahora la veremos un poco mejor, más ampliada, del DAX. Aquí, en el precio y en la estructura, es donde tenemos todas las respuestas. Máximos más altos, mínimos más altos, o sea, todo es un equilibrio, siempre. Tenéis que aprender a entender el precio, por qué y cómo se mueve, y qué estructura está haciendo. Es lo único que os va a dar un poco de seguridad a la hora de poder operar. Aquí, ahora, estamos en una situación donde no sabemos. Este es el bajo, 11.049, el punto más bajo. No sabemos si esto es onda 1, onda 2. Aquí tenemos una 3 extendida, 1, 2, 3, 4, 5. Y esto sería una onda 3. Si ahora hace una onda 4 y hace una nueva onda 5, o sea, un punto más alto que el anterior, entonces podemos estar seguros que durante bastante tiempo no vamos a ver los 11.010. ¿Por qué? Porque tendríamos una onda impulsiva.
¿vale? Y una onda impulsiva automáticamente siempre tiene detrás una onda correctiva. O sea, aunque fuera un ABC hacia arriba, sería un ABC muy importante y muy alto. Os explico, no digo que pase, ¿eh? Estoy explicando cómo se lee cuando se conoce la estructura, ¿vale? Otra posibilidad es que sea A, B, y haya hecho onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, ¿vale? Para acabar haciendo un C, de un A, B, C, y a partir de aquí seguir bajando. ¿Cuándo lo sabremos? Pues si ahora, cuando haga la corrección de esta bajada, el alto que hace un máximo más bajo, y se gira y vuelve hacia atrás, tendremos todas las probabilidades de saber que este movimiento ha sido solo una corrección, ¿de acuerdo? Y que de aquí saldrá dirección al sur y con bastante fuerza. Es así como se analiza. Lo que pasa es que, fijaros bien, hay dos posibilidades. Hace una onda 4 y hace un nuevo máximo onda 5, o hace una corrección de onda 2 de la bajada y empieza el movimiento hacia abajo. ¿Vale? Aquí lo veremos un poco mejor. ¿Lo entendéis? O sea, siempre hay dos posibilidades. Nunca puedes decir, bueno, ya está, seguro, entro aquí porque ahora esto se va a ir al cielo. No, ni muchísimo menos. Porque lo más probable es que sea por estructura y por la altura y por tal como ha sido, por el equilibrio, sea una estructura, como decía antes, de ABC. Vale, aquí esta diapositiva es para entender por qué entiende Ralph Nelson Elliot que el precio se mueve y se mueve de esta manera. Porque claro, es muy raro, es muy extraño que el precio de todos los instrumentos de los últimos 200 años se haya movido siempre con la misma estructura. Esto es realmente extraño, tiene que haber una explicación, tiene que haber un fondo. Y como su pasión era estudiar precisamente el comportamiento humano, obviamente se volcó y dedicó prácticamente un montón de años de su vida a intentar entender por qué ocurría esto. ¿Qué es lo que hacía que esto ocurriera una y otra vez y que además no hubiera fallos? Este es otro tema, el tema de las excepciones. En 70 o 80 años de estudio del Dow, me parece que tiene dos fallos. La primera fue la salida de la crisis del 29, ahí por el año 32, y la segunda fue cuando la crisis de misiles de Cuba, con Kennedy, en el año 72. Que por poco hubo un fallo de onda quinta. Os explico esto porque lo bueno, si queréis aprender la estructura, es que bebáis de la fuente del origen. Ya sé que es un libro que no es fácil de leer, que no es agradable, pero es la realidad. Entonces, si os equivocáis vosotros. Si empezáis a leer toda la bibliografía que hay sobre Elliot, que escriben vendehumos, gente que ni saben ellos lo que es, pero es igual. Hablan de ello porque de esta manera pueden vender artículos y les pagan y así pueden comer cada mes. Que este es lo malo de este mercado, y más aquí en España. ¿De acuerdo? Si empezáis a beber de estas otras fuentes, de gente que hace interpretaciones de lo que él piensa que a lo mejor quería pensar Elliot, vais a acabar fatal. ¿Por qué? Porque vais a empezar a ver excepciones por todos lados. ¿Por qué? Para intentar tener siempre razón. Que yo tengo razón y que yo tengo razón y que no, que se equivoca y esto es una excepción porque Elliot lo dijo que podía haber, que se podía dar. No, no es correcto. No es así. La estructura es básica. Cuanto más simple, más fácil. De verdad. Más vale que por una vez que hay una excepción, si os toca vivirla en 30 o 40 años, perdáis aquel trade, que no perder uno detrás de otro buscando cosas que no existen. Muy bien. Veamos. Elliot dice, cuando los compradores ven que el precio baja, llega a una zona y a un precio que entienden que ya es una buena oportunidad de compra, compran. Y cada vez hay más compradores. Elliot ya entendía cómo funcionaba el mercado, obviamente, que funcionaba por oferta y por demanda. Entonces, claro, como aparecen más compradores, se igualan a la cifra de vendedores. ¿Sí? Hay muchas operaciones y hay este cambio. Se producen
Pues igual un patrón de velas o se produce un cambio sencillamente en el movimiento del precio. Cada vez hay más gente interesada, pero llega un momento que es, si os dais cuenta, que no hace un nuevo máximo del último movimiento anterior, que entran las dudas. Esto podía ser una corrección todavía y seguir bajando con fuerza. O sea, hay mucha gente que está en cortos en esta zona, que aquí no ha vendido y no vende. ¿Por qué no vende? Porque aún cree que esto es solo una corrección y que va a seguir bajando con fuerza. Y por otro lado, teóricamente los más listos de la clase, que sí que han sabido ver que es una zona donde ya podía haber acabado y que podía ser una muy buena compra entrar en estas zonas de aquí abajo. Esto es lo que hace que haya una onda 1 y que haya una onda 2 muy potente, muy importante. ¿Vale? Que corrija mucha parte de la onda 1. Nunca puede hacer ni medio punto más bajo que la onda 1, ¿eh? Esta es una de las normas sagradas de él. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Cuando en esta bajada ya se ve que no hay tanta alegría para bajar, vuelven a aparecer muchos compradores. Y los que venían cortos empiezan a tener serias dudas. Y algunos empiezan a salir. Con lo cual el precio vuelve a salir disparado para arriba. Si os dais cuenta, estamos hablando de emociones. Daros cuenta, ¿eh? ¿Qué ocurre? Cuando el precio llega a un punto en que hace un nuevo máximo, se acaban todas las dudas. Primera, porque es posible que los de cortos hayan puesto aquí su stop loss, diciendo no, es que si hace un nuevo máximo, yo me he equivocado, más vale que salga ahora con beneficios todavía. Y los compradores, en el momento que ven que hace un nuevo máximo, todos se emocionan. ¿Sí? Y todo el mundo quiere entrar. Todo depende de la cantidad de producto que hay para vender en aquel momento y que pueda satisfacer o no lo que los compradores quieren. El precio subirá con más fuerza o con menos fuerza, pero irá subiendo. Aquí, en estas zonas de aquí, es donde afectan las fundamentales que hay en el mercado. Si la sensación general es muy negativa, no hay un gran disparo en el precio. Si la sensación general no es tan negativa como aquí, sí que hay un movimiento muy importante, mucho más importante, incluso siendo una onda 5, ¿eh? ¿Lo entendéis? Pero lo que mueve, lo que hace que los inversores actúen de esta forma y de esta manera, es porque se dejan llevar por sus emociones. Miedo a perder lo ganado, miedo a no entrar en el sitio adecuado y después entrar con problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por esto hay una serie de puntos que son los que marcan la seguridad del trade. Que el trade va a ser positivo sí o sí. Si lo vemos aquí, onda 1, onda 2, ¿veis? Esto es una onda 3 extendida, ¿sí? Es lo mismo que la estructura anterior. ¿Veis? Aquí, sin embargo, sí. Onda 1 muy pequeña, onda 2 viene a corregir, y la onda 3, en el momento en que pasa por aquí, sale disparada. Corrección, vuelve a salir disparada. ¿Lo entendéis? Esta es la explicación del por qué se mueve el mercado. Cuando estamos en onda 3, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y normalmente, cuando llega a esta zona, al final de lo que sería la onda 3, los que han sabido entrar, que han entrado en la parte esta de aquí abajo, o en la parte esta de aquí abajo, suelen abandonar el barco. En cambio, compradores muy miedosos, que les cuesta mucho aceptar que estaban equivocados, por ejemplo los que venían cortos en esta zona, no han entrado, y entonces entran y suelen entrar mal. Suelen entrar en la zona alta ya de la onda 3. Aquí se hace una onda 4 correctiva y automáticamente una onda final, una onda 5. Si os dais cuenta, hay equilibrios. La onda 1 y la onda 5 son parecidas. ¿Lo veis? En recorrido son muy parecidas. Y la onda 3 suele ser un 161,8% más lo que le falte para llegar al 570 o a la zona que llegó,
que es la zona de resistencia que lo paró, ¿vale? De el recorrido de la onda 1. O sea, si ahora tomáramos este recorrido y tomáramos este recorrido sería 161,8% el recorrido de la onda 1. Y el recorrido de la onda 5 sería el 100 o el 105% del recorrido de la onda 1. ¿Veis? Hay una estructura y hay un equilibrio. Pero fijaros que Ralph Nelson habló de que la explicación de que esto se repita una y otra vez es porque el precio se mueve por emociones. Muy importante este detalle. Porque esto es lo que hace las emociones del comportamiento humano, que es igual un gráfico de DAX, un gráfico de divisas, un gráfico de materias primas. El comportamiento humano, las emociones, siempre son las mismas. Por lo tanto, es la explicación, es muchísimo más complejo, ¿eh? Si leéis el libro, o varias cosas que hay sobre él, hay muchísima más información. Yo estoy intentando resumir al máximo. Pero que lo que hace que estas estructuras sean así y se repitan son las emociones del comportamiento humano. Pues vamos a ver qué son estas emociones. Las emociones es algo natural dentro del género humano. Entonces, son parecidas a todo el mundo, más o menos. Habrá la gente que es más optimista, otros que son más pesimistas. Por lo tanto, unos verán antes cierto tipo de emoción y otros lo sentirán después. Pero para un inversor que ha visto que el precio ha bajado y que ha llegado a unas cotas muy bajas, y él es un operador de trades largos, cuando ve que hace esta subida, y sobre todo cuando ve que aquí hace un nuevo máximo, aquí empieza a aflorar el optimismo. Dice, hombre, ahora ya viene la mía. ¿De acuerdo? Es la primera emoción que aparece. Hace un análisis, traza unas líneas, aquí traza una segunda línea, aquí era optimismo porque ya ve que hay trade, y aquí es entusiasmo. ¿Por qué? Porque ve que el último punto máximo anterior es roto. Por lo tanto se entusiasma y dice, a partir de aquí tengo que buscar mi trade. ¿Sí? Como ha roto, ya se ha entusiasmado, abre el trade perfecto, apertura de trade a largos, justo en el momento que hace la corrección sobre la EMA 8, y se emociona. Ya estoy dentro, la he pillado, soy súper bueno, de aquí al cielo. Y en este carrusel de emociones, optimismo, entusiasmo, emoción, euforia, cuando ve que sí, que realmente esto va muy fuerte para arriba. ¿Sí? ¿Veis? Las emociones son las que mueven la operativa del trader. Esto venía bajando desde 12.000 y pico, por lo tanto es normal y que considere una gran entrada aquí. ¿Vale? A partir de aquí es cuando sabremos o cuando vamos a diferenciar si el trader es un inversor experimentado, o sea, sabe que tiene que entrar con una cantidad relativamente baja, dependiendo de su capital, o es un inversor novel que lo va a pasar realmente mal. Si pensamos en un inversor experimentado, euforia por la buena entrada, nada más, porque tendrá claro que puede haber una corrección en cualquier momento y que si él no está equivocado, el stop loss tiene que estar situado por debajo del último mínimo. Por lo tanto, estará hablando de una cantidad asumible. Aquí vamos a ver un poco el tema de las emociones con un inversor que esté operando con una cuenta, con apalancamiento, que es lo que me entiendo que es el grupo de gente más normal que esté viendo este vídeo. ¿De acuerdo? Si además se ha creído, llevado por el optimismo, el entusiasmo, la emoción, que es una muy buena operación y no tiene muy claros los conceptos de qué es operar con cuenta apalancada, incluso puede ser que haya abierto una operación un poquito más alta de lo normal. Y esto es el problema. Y es lo que voy a utilizar como ejemplo para ver
todo el conjunto de emociones, cómo afectan en nuestra manera de operar. En el momento en que no sale disparado por arriba, cuando ya ha sentido el subidón de la euforia, que ve que vuelve de nuevo el precio a la zona donde ha abierto, ya se está moviendo entre 0 y algún punto en negativo, empieza a saltarle la ansiedad. ¿Por qué no puede ser bonito? ¿Por qué no puede ser una subida como la anterior a que yo abriera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A partir de que el precio encima ya pierde, le baja, ya estamos en una zona ya con unas pérdidas importantes, aquí entra la negación. Aquí si ha puesto stop loss, lo más posible es que lo saque, porque no puede, no está dispuesto a perder toda esta cantidad de dinero. O sea, él aquí había abierto y estaba empezando ya a pensar en el Ferrari que se va a comprar y en la casa de la sierra. Entonces, aquí hay una negación absoluta. No, esto no puede estar pasando, que yo lo he hecho bien. ¿De acuerdo? Entonces, si había puesto stop loss, que era lo lógico, es posible que incluso este sea el momento de la negación, en que incluso lo saque. Porque no está dispuesto a perder este dinero. Está seguro, y más con este movimiento aquí, que esto va a volver a subir para arriba, y es cuando va a ganar todo lo que tiene que ganar. Y se va a cambiar el coche, y va a cambiar la casa, y va a cambiar hasta la mujer. O el hombre, hasta la pareja va a cambiar si es una inversora. El siguiente paso es miedo. Cuando el precio sigue bajando y sigue cayendo, esto ya es miedo. Es miedo de ¿qué está pasando? Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero qué tonto soy. ¿Cómo puede ser que haya sacado el stop loss? ¿O cómo puede ser que no lo haya puesto? Pero esto ya empieza a hacer daño. Estamos hablando ya de más de 100 puntos de pérdida, si os dais cuenta. La siguiente emoción es desesperación. O sea, si ni aquí, que era la zona que le había dado a él la señal, no ha parado el precio, ¿veis? Esta cota de aquí. No ha parado el precio, aquí ya está realmente desesperado. Esto ya queda en knockout. O sea, es incapaz de decidir nada. Ni siquiera de tocar el ratón del ordenador. No sabe qué pasa, no sabe qué hacer. No puede reaccionar. Aquí ya obviamente es pánico. Aquí lo que está en peligro ya no es su operación, es su cuenta seguramente. Estamos hablando de casi 200 puntos de pérdida. Y lo siguiente es para no hacerlo más dramático. Petada de cuenta y desaliento total. O sea, de una situación de optimismo, fijaros, en un solo día, entusiasmo, emoción, euforia, que estaba aquí arriba, que ya está, que ya está, que ya está, que soy rico, que soy millonario, a ver cómo se le petaba la cuenta. ¿Veis? Rendición, desaliento. O petada la cuenta, o cierra ya con una cantidad de pérdidas realmente espectacular. Para el inversor que ha abierto, que también lo ha pasado mal, pero no viviendo estas sensaciones, porque las había previsto, el inversor que sabía lo que hacía y que ha abierto con una cantidad muy, muy pequeña en comparativa con su capital, mientras el primero está aquí entrando en una situación de depresión, porque decir, mira, me ha petado la cuenta o he cerrado y ahora encima sube, es que seguro que es mi broker que me está vigilando, seguro que es lo que mueve el precio para quitarme la cuenta, etcétera, etcétera, todas las cosas que os podáis imaginar y unas cuantas más. Para el inversor que lo ha pasado mal, porque no esperaba tampoco una caída tan importante, aquí a él le nace la esperanza de que, bueno, parece ser que esto ya no va tan mal, y aquí cuando se acerca ya a la zona donde él había abierto, ya tiene un cierto alivio. Aquí en esta vela incluso puede cerrar sin pérdidas y salir. Cuando se entra mal en una operación, lo mejor es, si se puede salir bien, salir. No esperar encima, aunque tengas toda la razón, aunque ahora el precio se vaya muy arriba, pero normalmente quedas tan tocado a nivel emocional que lo mejor es salir, descansar, dejarlo y volver a buscar una entrada con mucha más calma. Pues esta es el carrusel de emociones que son las que nos mueven a todos a abrir y a cerrar trades. Mirarlas bien y aprenderoslas, porque todas estas, son las que cada día nos acompañan. Y esto son las emociones naturales, o sea, no es que alguien esté mal porque tiene entusiasmo aquí
o emoción aquí por esto abre. No, no, porque esto es lo normal. Esto es lo que todos más o menos sentimos. ¿Vale? Ahora un poco más adelante veremos las diferencias donde están. Aquí. Psicotrading. No hay control sobre las emociones. Quien diga que tiene control, miente o se autoengaña. No existe un control sobre las emociones. Ni con 30 años de trading. Os lo digo muy en serio. Lo único que hay es una posible buena gestión de las emociones. Conocerlas y saber cómo actuar. Por esto el trading es tan difícil. Porque muchas veces hay que operar justo al revés de lo que nuestra mente se empeña en marcar. Esta es la gran dificultad. La palabra esta del psicotrading, que es muy bonita y muy rimbombante y queda muy bien, esto es exactamente lo que marca. Cuando hay euforia, es que estamos siempre en una zona de salida. Todo lo contrario a lo que nuestra mente ve. Acordaros de Carlos y de sus 5 codicia. ¿Por qué? Porque nuestra mente ve euforia y ve el gran movimiento. La codicia es la que nos puede en aquel momento. Solo el conocimiento y la experiencia dan la fuerza y la seguridad para operar con rentabilidad en los mercados, gestionando correctamente las emociones. Una cosa muy importante. Antes de intentar aprender a ganar, lo más importante es aprender a perder. Pero pérdidas con control. No, es que yo he aprendido a perder porque he perdido mucho. No, 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 no. Saber y entender cómo es este negocio. Yo tengo que hacer un plan de trading. Yo tengo que saber muy bien qué estrategia voy a usar, dónde voy a entrar, dónde voy a salir. Lo tengo que saber muy bien. Y tengo que poner el stop loss muy correctamente situado. Y olvidarme de que el stop loss está ahí. Si yo he puesto bien el stop loss porque lo he puesto en un sitio donde invalida mi estrategia, es que es el mejor sitio donde puedo salir, con las menos pérdidas posibles. Cualquier otra acción que haga es un auténtico error y va a llevar a muchísimas más pérdidas. Hasta que entendáis esto, las emociones siempre os jugarán muy malas pasadas. Quien no quiere perder 500 acaba perdiendo 3000. Siempre. De ahí la importancia y la reiteración de colocar siempre, siempre, siempre el stop loss. Ni en manual. No, que yo ya sé salir, que yo ya sé dónde lo tengo. No, colocado. Colocado dentro de la orden, dentro del mercado, dentro de vuestro broker, dentro de vuestro banco. Con quien operéis. Es exactamente igual. Nada de stop loss manual. Yo hago una estrategia que es, entro aquí porque creo que estoy en máximos más altos, mínimos más altos, por lo tanto, el último mínimo más alto es el que me está dando la invalidación de mi movimiento, y entro a largos aquí, y el stop loss lo coloco 3 puntos debajo de, y si lo toca y me saca, es que en mi estrategia yo me había equivocado, y esta es la menor pérdida que voy a tener. Esto lo tenéis que aprender de verdad, es el ABC. La única forma reconocida, esta también es muy, muy importante. Para gestionar con cierta facilidad las emociones, es que la cantidad de dinero que tenéis en riesgo, en un trade, sea tan pequeña para vuestro capital, en la cuenta esta que tengáis, que no le deis ninguna importancia a su posible pérdida. Si yo tengo una cuenta con 50.000 euros, y el riesgo máximo del trade, una vez he hecho mi plan de trading, he establecido mi estrategia, he abierto y he colocado mi stop loss. Vale, pues si petara mi stop loss, el riesgo máximo, la cuantía de la orden, es de solo 70 o 80 euros de pérdida, mi mente se olvidará de las emociones. No voy a sufrir nada. Las emociones vienen por el dinero, tanto las positivas como las negativas. El miedo a perder o el emborrachamiento de que voy a ganar mucho. ¿Lo entendéis? Entonces, si yo consigo
olvidar las emociones y este es el mejor sistema, operaré técnicamente y con total tranquilidad. Con lo cual, el problema es que siempre todo nos lleva al mismo sitio. Que hace falta un capital bastante importante si queremos hacer trades y ganar algo de dinero, al menos para que nos compense el esfuerzo y la dedicación de estar operando. Si no podéis estas dos últimas zonas, o estas dos últimos condicionantes, no los cumplís, es muy, muy difícil que salgáis adelante. ¿Por qué? Porque al final las emociones, un día o otro, un momento o otro, te la acaban jugando, acaban apareciendo, te hacen dudar y cuando dudas estás acabado. Resumiendo, el mercado no lo mueve el volumen de operaciones, sino la oferta y la demanda. A mucha demanda y poco producto para vender, los precios suben hasta encontrar su equilibrio. Y al revés, a una gran oferta sin posibles compradores, el precio baja hasta encontrar su equilibrio. Esto no lo apreciáis vosotros en el intradía, ya que para vosotros las cantidades, como veis, son fácilmente absorbidas en el mercado. No entendéis que pueda haber demanda, porque vosotros cuando ponéis una orden para comprar, compráis, porque son cantidades muy pequeñas, ¿vale? Y no os falta nunca la contrapartida, dentro de los movimientos que hay en un mercado y más en un índice tan importante como el DAX. Pero para los inversores, ellos no pueden comprar y vender como vosotros. Ellos lo tienen que hacer mediante operadores que van manteniendo una presión continua sobre el mercado. Si quieren entrar, comprando de 300 en 300 contratos, cada periodo de 15 minutos. Esto si quieren entrar a largos, o al revés, colocando para vender de 300 en 300 los contratos, si pretenden salir del mercado. Esto es así porque para poder hacer una operación en el mercado, si yo quiero comprar, necesito que alguien en aquel momento quiera vender. Y si yo quiero vender, necesito que alguien en aquel momento quiera comprar. Si yo quiero comprar o vender 50, 80, 100 contratos, no voy a tener ningún problema. Como mucho 2 segundos, 3 segundos y se hace la operación. Si yo quiero comprar o quiero vender 10.000 contratos, obviamente que voy a tener problemas. No puedo poner una orden de 10.000 contratos. Primera porque no sería ni atendida. Podía estar minutos en atenderse y el vuelco me podía hacer perder un montón de dinero. El vuelco que daría esto al mercado, aquellas plumas fantasmas que a veces aparecen cuando algún becario se equivoca. Para poder comprar o poder vender 10.000 contratos se hace así. Entonces, esta presión mantenida en el mercado es lo que hace que haya o más compradores que vendedores o más vendedores que compradores. ¿Lo entendéis? Es importante conocer este tema. Lo que mantiene la presión para que haya más demanda o haya más oferta, la generan precisamente los inversores grandes, obviamente. Siguiendo con el resumen. Todos los instrumentos que se venden como el camino fácil para operar basados en posibles señales de osciladores, no funciona ni uno. Están basados en estudios estadísticos que sí son muy valiosos para analizar el pasado e incluso el presente, y sí, son válidos, o algunos de última generación muy válidos a la hora de analizar el mercado, para detectar la tendencia en diferentes gráficos, diferentes tempos, la fuerza del movimiento, etcétera, 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 y ayudar a entender la posición del precio. Pero solo aportan, por la teoría de probabilidades, cierta posibilidad de operar hacia un sentido u otro, arriba o abajo. Nada más. Y además, tener siempre muy claro que el precio puede girar en cualquier momento. Los instrumentos siempre, siempre van detrás del precio, aunque la sensación que ofrezcan sea al revés. Tenedlo siempre muy, muy presente, de verdad. No busquéis respuestas donde no las hay, porque además no están hechos para esto. Si estudiarais en profundidad
estos osciladores y os leyerais los libros o las explicaciones de quien los ha hecho, lo entenderíais a la primera. Ellos nunca, jamás han dicho que es para dar señales, que nunca jamás son para operar. Siempre son para analizar, para entender qué está ocurriendo. Y a partir de aquí, yo con mis conocimientos tomo mi determinación. Entro, no entro, hacia arriba, hacia abajo. Pero no por señales que pueda dar un oscilador. El precio se mueve siempre por una coreografía determinada, basada en movimientos de impulso-corrección. Las causas de que sea así son múltiples, pero una de las principales es precisamente por las emociones. Además de este movimiento de impulso-corrección, hay todas unas estructuras, son muchas y complejas, no os penséis que es... Yo solo he hecho una brevísima presentación, pero hay muchas estructuras. Aunque las principales o el patrón principal sea el de 5 ondas de impulso, 3 ondas de corrección, tanto si es a largos como si es a cortos, hay muchísimas más estructuras, que si no se conocen, te despistan completamente, ¿vale? Y el precio siempre cumple, que vienen determinadas por una secuencia de impulsos-correcciones, que además tienen una estructura fractal, o sea que se repiten desde los gráficos trimestrales o superiores, hasta los anuales, hasta los gráficos de 28 a 30 segundos, incluso inferiores, de 10 segundos y de 5 segundos. Esta estructura es la latencia continua del mercado. El estudio de estas estructuras, esto es muy importante también, en gráficos en el pasado es muy fácil y muy rápido de aprender, sobre todo en gráficas a partir de M15H1, hacia arriba, o sea, más grandes. Sin embargo, la sensación de control que esto genera es completamente falsa, tenerlo muy en cuenta. Porque de golpe vais a descubrir que, ¡hola! Pero ¿y cómo no lo había visto antes? De la facilidad de entender la estructura sobre gráficos dibujados a la extrema dificultad de adivinar los movimientos siguientes. Por este motivo, no hay que perder nunca la humildad y nunca jugar a ser Dios. Seguro que más de una vez, y de 2 y de 3, acertaréis no solo la dirección del movimiento, sino el objetivo final. A la que hayáis aprendido un poco toda la teoría, todos los fibos, todas las explicaciones, todos los espacios, todos los recorridos, no es complicado, pero pensad que si acertáis o falláis, sigue siendo un 50%. Aunque digáis, va arriba y llegará hasta aquí, y va arriba y llega justo hasta ahí. Pero cuando habéis dicho va arriba, teníais que haber mirado mucho más, porque seguramente podía ir arriba de una manera, arriba de otra, o incluso se podía ir para abajo. ¿De acuerdo? Entonces, si esta sensación de control os invade, seguro que os va a llevar a pérdidas y más pérdidas, incluso a la ruina. El conocimiento de la estructura, todo y ser imprescindible para entender el mercado, es sólo una herramienta más, y sólo sirve para detectar los posibles movimientos futuros. Mínimo siempre hay 2, un probable y un posible, y normalmente uno en cada dirección. Pero lo más normal, la mayoría de las veces, hay 4 movimientos posibles desde cualquier punto. 3 en una dirección y 1 en la contraria, o 2 en cada dirección. Esto, tenedlo siempre en cuenta. De verdad, es lo más importante. No gana dinero el inversora que sea capaz de predecir un movimiento, sino aquel que haga lo que haga el precio, esté preparado para poder operarlo correctamente. Las emociones son las que mueven el mercado. Más concretamente, la media de todas las emociones de todos los inversores. No hay control sobre las emociones. Nadie lo tiene. Solo es posible una correcta gestión de las mismas. Todos los inversores o traders, inversores experimentados, tienen una gran gestión de las mismas. Incluso los grandes inversores, los pros,
las suelen utilizar en momentos puntuales para sus intereses. Los grandes inversores no pueden dirigir el mercado, no tienen suficiente dinero, pero sí que pueden manipularlo puntualmente para su beneficio. Y lo hacen siempre, siempre, mediante el uso de las emociones de los inversores. Por lo tanto, a partir de aquí, estudio, estudio y estudio. Fácil no hay nada, pero al menos espero marcar un poco el camino de lo que os puede ser productivo y descartar de entrada lo que no lleva a ninguna parte. Que lo consiga o no está en vuestras manos, y los beneficiados seréis vosotros o vosotras. Bueno, pues con esto ponemos fin a la parte con estos dos vídeos de cómo funciona el mercado. Espero que os dé un poco de luz y que os ayude a encontrar el camino. El próximo vídeo será sobre técnico fundamental. A ver si ya puedo coger un poco más el hilo y cada semana puedo colgar 1 o 2 vídeos. Muy buena suerte y muy buenos trades.